momento entonábamos y cantábamos alabanzas al Cordero de Dios, a Jesús nuestro Salvador. Y el día de hoy estamos recordando esa cena que tuvo el Señor, esa última cena que tuvo con sus discípulos antes de que fuera crucificado. Y hay algo bastante especial en este pasaje, hay algo bastante interesante en este pasaje, y es algo que nosotros debemos de prestar mucha atención, y es algo que nosotros debemos de celebrar no cada año, sino cada día. Es muy especial el día que estamos celebrando en este momento, porque estamos recordando el sacrificio de nuestro Salvador, estamos recordando el sacrificio de nuestro Redentor, y cómo por medio de ese sacrificio nosotros ahora somos libres del pecado. Ya no hay ataduras que nos mantengan esclavos del pecado, y nosotros nuevamente tenemos acceso al Padre, nosotros nuevamente tenemos esa comunión con Él, pero todo fue gracias a Jesús y a su sacrificio en la cruz. Pero antes de llegar a ese tema, se lo estaremos viendo el día de mañana, no adelantemos las cosas. Hay algo muy importante que debemos de ver en este pasaje que leímos hace un momento. En este pasaje, o más bien, este pasaje inicia con este versículo diciendo: el primer día de la fiesta de los panes sin levadura. Si ustedes recordarán, hace poco vimos en los estudios del miércoles el significado de las fiestas en el pueblo de Israel, y esta fiesta es una fiesta muy especial. Esta fiesta nos recuerda, o bueno, Dios la da al pueblo de Israel para que ellos recuerden cómo Él los sacó de la tierra de Egipto, cómo Él los sacó con mano poderosa, cómo Él derrotó, cómo Él quitó la esclavitud del pueblo de Israel, y cómo ni Faraón ni los dioses de Egipto pudieron mantener al pueblo de Israel esclavo, porque Dios vino a su rescate. Y si ustedes recordarán, la manera de celebrar esta fiesta era tomando un cabrito o una oveja que fuera perfecta, no debía de tener ningún defecto. Esta la iban a estar cuidando. Si ustedes van al libro de Éxodo, ustedes lo van a encontrar esto. La iban a estar cuidando desde el día 10 del mes hasta el día 14. El día 14 era cuando ellos iban a celebrar la Pascua. Entonces, durante estos días ellos iban a estar revisando muy cuidadosamente este animalito para que no tuviera ningún defecto, ¿verdad? Si durante este día ellos encontraban que este animalito tenía un defecto, bueno, tenían tiempo para cambiarlo. El animalito que ellos iban a comerse tenía que ser sin ningún defecto, y esto es bastante importante. Después de esto también tenían que preparar panes sin levadura, y ustedes también recuerden el significado de la levadura, ¿verdad? Esto era sin pecado, o sea, la levadura representa el pecado, y el pan sin levadura es un pan que no tiene pecado. O sea, el pan en sí no peca, pero bueno, estamos hablando de la perfección de Jesús. Este animalito perfecto que ellos tenían que preparar es el lugar que va a tomar Jesús en la cruz. Es Jesús perfecto, sin pecado, estando en la cruz para perdonar, para limpiar nuestros pecados, y este pan sin levadura sigue representando a Jesús, que es un Jesús sin ser contaminado, un Jesús sin haber pecado, y esto lo están celebrando desde el tiempo del Éxodo. Aún ellos no tenían idea de lo que iba a suceder más adelante. Aún no había profecía por parte de todos los profetas del pueblo de Israel en donde hablaran acerca de el Mesías. Aún no había salmos que hablaran del Mesías. Lo único que teníamos de referencia, y en aquel tiempo el pueblo de Israel no lo tenía, era el pasaje de Génesis, en el capítulo número 3, si mal no recuerdo, en donde
Dios está hablando con Adán, con Eva y también con la serpiente, y les está diciendo a cada uno lo que les va a suceder por haber desobedecido, ¿verdad? Y este pasaje, cuando se dirige a la serpiente, nos habla de la profecía de Jesús. Si mal no recuerdo, se los voy a parafrasear. Bueno, más bien, se los voy a buscar. No quiero decirles después una herejía y no vaya a ser que me meta en problemas. Vamos a nuestra Biblia, Génesis capítulo 3. Versículo 15. Y dice: y pondré enemistad entre ti y la mujer. Le está hablando la serpiente. Entre ti y la mujer, y entre tu simiente y la simiente suya. Esta te herirá en la cabeza, y tú le herirás en el calcañar. Nosotros sabemos que la serpiente representa a Satanás, ¿verdad? Y cuando está diciendo que pondrá enemistad entre la simiente de Satanás y la simiente de la mujer, está diciendo que está poniendo enemistad entre los hijos de Satanás y los hijos de Dios. De manera que cuando llega el Mesías, la serpiente va a herir a Jesús en el calcañar. Por si ustedes no saben qué es cerquita del talón, un poquito más arriba, pero Jesús la va a herir en la cabeza. Esto quiere decir, hermanos, que ese sacrificio que Jesús hace en la cruz es precisamente de lo que nos está hablando el versículo 15 de Génesis, en el capítulo 3. Y en Éxodo, el pueblo de Israel no tiene ni la más remota idea de esto. Durante todo este tiempo, aún no llegan los profetas, entonces ellos tampoco saben. Pero desde aquel entonces, Dios tiene preparado un plan para salvar a la humanidad. Otra característica que tenían que cumplir al momento de comer la Pascua es que ellos la tenían que comer de pie y muy aprisa. ¿Por qué? Porque se supone que en ese momento iban a salir del pueblo de Egipto o de la nación de Egipto y tenían que comérselo aprisa. Entonces ellos no podían estar sentados como nosotros nos ponemos a comer, ellos no podían estar tranquilos ahí platicando entre la comida, en lo que se sirven tal vez sus bebidas y se reparten los alimentos. No, esto lo tenían que hacer rápido, porque en cualquier momento tenían que salir de Egipto. Más adelante, cuando ellos llegan a la tierra prometida, la Pascua cambia un poquito. Ya no se la tienen que comer de pie. Ahora ellos se pueden sentar. Y esto lo vamos a ver precisamente en el pasaje de Mateo. Una vez que ellos llegan a la cena del Señor, vamos a adelantarnos un poquito, nos da a entender que ellos están sentados, están a la mesa, ¿verdad? ¿Y por qué ahora están sentados si la indicación era que tenían que hacerlo parados? Bueno, pues es que al momento de que ellos lo hacen parados en el Éxodo, durante su estadía en el desierto, es porque ellos están conscientes o están recordando que Dios los va a sacar o los sacó del pueblo de Israel y del pueblo de Egipto, y tenían que ir rápido. Pero una vez que llegaron a la tierra prometida, para ellos fue que Dios cumplió la promesa de haberlos sacado del pueblo de Egipto y ahora los tenía en el lugar que Él les había prometido. Entonces ahora podían descansar, pero no debían de olvidarse de la Pascua. Ellos no podían olvidarse de ese regalo que Dios les dio, de sacarlos de Egipto, de sacarlos de la esclavitud. Teniendo esto en mente, vamos a iniciar entonces con el pasaje. Y ellos estaban preparándose, el pueblo de Israel, la nación entera, estaba en vísperas de estos días. Ellos ya se estaban preparando, ellos ya estaban teniendo sus animalitos perfectos para llevarlos al sacerdote y que el sacerdote les diera el visto bueno y ellos lo prepararan y llevaran a cabo la Pascua. Ya estaban preparando sus panes sin levadura, estaban preparando todo lo necesario para la Pascua. Y entonces Jesús con sus discípulos no está en la ciudad, sino que está fuera, está en Betania, y entonces Jesús manda a 2 de sus discípulos a preparar el lugar. Él le dice a Pedro y a Juan: vayan, revisen, hay que preparar el lugar donde vamos a llevar a cabo la Pascua. Y ellos le preguntan: bueno, pero ¿en dónde es? ¿Dónde quieres que la preparemos? Y Jesús le dice: vayan a Jerusalén, van a entrar, y cuando entren les va a salir un hombre cargando un cántaro de agua. Esto era
poco común, ¿verdad? No, por lo general los hombres no hacían esta labor. Entonces no tenía pierde. Si ellos veían a un hombre haciendo esto que no era normal de un hombre, pues lo tenían que seguir. Tenían que seguirlo hasta el lugar donde iban a entrar, al lugar donde se dirigía este hombre, y en ese lugar ellos iban a preguntar por el sitio en donde iban a llevar a cabo la Pascua. Jesús les dijo que llegaran con el dueño de la casa y solamente le dijeran: el maestro pide, o el maestro pues sí, está buscando el lugar que tenemos preparado para la Pascua, el lugar que tú ya preparaste. Nunca llegó diciendo: oye, ¿tendrás un lugar? Oye, ¿pudieras darme? Oye, no, Jesús los manda con una indicación y ellos llegan directamente, sin preguntar, sin decir: oye, tal vez no estará lleno, tal vez habrá mucha gente. No, ellos llegan directo. Y cuando llegan a este lugar, ellos hacen exactamente lo que Jesús les dice. Y cuando Jesús da una indicación es porque las cosas van a suceder, ¿verdad? Jesús, entonces, al darles esta indicación, nos está asegurando de que el lugar está listo, está preparado. Ellos llegan con el dueño de la casa y el dueño de la casa los dirige hacia el cuarto en donde ellos van a estar, en un aposento alto. Hay gente que dice, como un datito extra solamente, que el lugar al que llegan ellos a tomar la Pascua es la casa de Marcos, el que escribe después el Evangelio. Más adelante, de hecho en el libro de Marcos van a tener una referencia a él, pero también dicen que más adelante ese mismo lugar, y si esto es verdad, hermano, le digo si esto es verdad porque no estoy con seguridad, y donde lo leí tampoco me decían que era seguro, entonces solamente se está especulando, pero imaginen que esto fuera verdad. El mismo lugar en donde toman la Santa Cena, días después se convierte en el mismo lugar del Pentecostés, en donde ellos están orando, en donde ellos están esperando la llegada del Espíritu Santo, y en ese mismo lugar son llenos del Espíritu Santo. Entonces, imaginen ese lugar en el que llegan y toman la Santa Cena con Jesús y toman la Pascua con Jesús, y ellos son testigos de que Jesús ha renovado el pacto, o Jesús ha hecho un pacto nuevo. Ya no es la Pascua de antes del Antiguo Testamento, sino es una nueva Pascua. Y aparte de eso, también son testigos de que llega el Espíritu Santo, el Consolador, a las vidas. Dos promesas de Jesús, y los discípulos son testigos de las dos promesas de Jesús. Avancemos. Cuando llegó la noche, dice el versículo 20, se sentó a la mesa con los 12. Aquí nos está diciendo que ya se sentó. Y mientras comían, dijo: de cierto os digo que uno de vosotros me va a entregar. Y entristecidos en gran manera, comenzó cada uno de ellos a decirle: ¿soy yo, Señor? Entonces él respondiendo dijo: el que mete la mano conmigo en el plato, éste me va a entregar. Nosotros nos podemos imaginar la escena como que Jesús dice eso y Judas está metiendo la mano, ¿verdad? Pero la verdad no fue así. Todos metían la mano, todos mojaban su pan en el plato de Jesús. Por lo tanto, Jesús, al decir esta característica o al dar esta señal, no está revelando realmente pues quién de los 12 es, ¿verdad? Él solamente está diciendo: el que mete la mano a mi plato. Y pues todos los 12 metieron la mano al plato, entonces todos se quedan así como que pues nos quedaste o nos dejaste en la misma situación. Pero ellos empiezan a preguntar: ¿seré yo? ¿Acaso seré yo? En otro pasaje vemos que al lado de Jesús está Juan y Pedro está al otro lado de la mesa. Entonces Pedro le hace señas a Juan y le dice: pregúntale que quién es. Y Juan entonces se recuesta en el pecho de Jesús y le dice: maestro, ¿y quién es la persona que te va a entregar? Realmente Jesús no está diciendo o no está acusando a Judas en ese momento. Y hay una razón. Nosotros hemos hablado, o año tras año hablamos de la Santa Cena y hablamos de este momento tan importante, pero
Me gustaría en esta ocasión entrar un poquito en este momento precisamente con Judas, porque yo pienso que todos nosotros de alguna manera nos identificamos con Judas. Todos nosotros de alguna manera hemos traicionado a Dios en algún momento de nuestra vida. Todos nosotros de alguna manera hemos sido movidos por el pecado y hemos traicionado a Dios, le hemos dado la espalda en algún momento de nuestras vidas. Y lo que ocurre comúnmente en una traición es que cuando tú te enteras que alguien te ha traicionado, tú lo acusas inmediatamente, lo confrontas. Y entonces ocurre lo peor. O esta persona te dice tus verdades ahí, todo lo que iba a pasar, o de todas maneras te traiciona. Se hace ahí un problema muy grande, pero con Jesús las cosas no son así. Los discípulos quieren saber quién es el que te va a traicionar, quién es el que te va a entregar. Y Jesús da una respuesta muy vaga. Con esta intención, hermanos, y miren, no es la única vez, pero para ver las demás veces que Jesús intenta salvar a Judas, tendremos que irnos unos cuantos versículos más atrás, pero no lo vamos a hacer, sino que en este momento, vamos a ver en este momento en específico, en que Jesús da una respuesta muy vaga con la intención de que Judas diga, ya sabe lo que voy a hacer, me voy a detener y no voy a continuar con lo que estoy haciendo. Tengo oportunidad de salvarme, tengo oportunidad de arreglar las cosas, pero Judas no lo hace así. ¿Y cuántas veces Dios hace lo mismo con nosotros, verdad? ¿Cuántas veces nosotros estamos traicionando a Dios, hemos pecado de alguna manera y Dios no nos exhibe? Dios no va con el resto de la iglesia y empieza a exhibir tus pecados. Les voy a contar una vez. Hace tiempo, cuando recién iniciaba en el grupo de alabanza, ustedes sabrán que pues yo siempre siempre estoy naciendo, siempre he estado en familia cristiana, nací en familia cristiana. Entonces, hasta cierto punto crecí con temor de Dios. No quiere decir que fuera cristiano, porque el nacer en una familia cristiana no te asegura que tú lo seas. Esto es algo personal y esto es algo que tú tienes que elegir. Si tus papás son salvos, no se aplica contigo. Esa decisión es solamente tuya y de Dios. Tú tienes que aplicarte en eso. Igualmente tus hijos tienen que hacerlo y tú no puedes exigir o abogar salvación por ellos si ellos no toman la decisión, ¿verdad? Entonces, estando yo en el grupo de alabanza, recuerdo que hice algo malo, ya era yo el que ministraba, el que estaba en la alabanza, y tenía esa culpa durante toda la semana, la traje y llegó el momento de estar el domingo en la alabanza. Para terror mío, me dijeron que en ese momento iba a venir un orador especial, un orador que era usado por el Espíritu Santo de una manera impresionante. Y hermanos, a mí eso me dio tanto miedo porque yo imaginé inmediatamente que el Espíritu Santo le iba a decir, Misael hizo esto, Misael la regó así entre semana y mira, ahí está en la alabanza. Yo estaba seguro que él iba a pasar aquí al frente y en la predicación iba a decir, hermanos, antes de seguir predicando quiero decirles que Misael hizo esto y esto y esto y por eso hay que quitarlo del grupo de alabanza. Yo estaba con un miedo en ese domingo y me acuerdo que pedí perdón más porque tenía miedo que porque realmente sintiera que había hecho algo malo. Pero para mi sorpresa llegó ese día, la persona predicó, estuvo muy bien el mensaje, todo estuvo bastante bien, fue de mucha bendición ese domingo, pero él no mencionó nada de nada. Yo me quedé bastante extrañado y dije, pues, ¿qué habrá pasado? Tampoco me la quise jugar y decirle, ¿verdad? Oye, ¿tú sabes de casualidad lo que yo hice? Pues no.
Les digo esto porque estuvo mal de mi parte, pero más adelante entendí una cosa. Más adelante también le pedí perdón a Dios, no crean que ya eso lo dejé así, ¿verdad? Obviamente entendí las cosas y cuando lo entendí entonces pedí perdón a Dios y sentí un gran alivio. Y es que Dios no te exhibe enfrente de las personas. Dios no te exhibe enfrente de la iglesia. Dios tiene un trato personal contigo y te confronta y te dice, oye, pecaste, hiciste esto, estás mal, corrígelo. Pero nosotros a veces no queremos, nosotros a veces nos hacemos locos, nos hacemos sordos y no queremos aceptar que nos habla. Eventualmente, si nosotros continuamos en ese necio proceder, bueno, Dios puede usar personas que nos confronten, pero nunca va a ser como que hubo una campaña evangelística y cuando toda la gente estaba ahí, entonces el predicador dijo, le dijo esto y hizo esto. No, jamás va a ser así. Porque su amor por nosotros es tan grande que Él busca que nosotros corrijamos, que Él busca que nosotros nos arrepintamos, que Él busca que dejemos lo que estábamos haciendo mal, despertemos, reaccionemos y tomemos una buena decisión. Y esto es lo que está haciendo Jesús con Judas. Al momento en que Él está diciendo, el que está mojando el pan conmigo es el que me va a entregar. Si yo hubiera sido Judas, yo hubiera dicho, chales, o sea, sí, ya todos metieron el pan ahí al plato de Jesús, pero obviamente está hablando de mí, yo sé que está hablando de mí. Pero Judas no reacciona. Después dice Jesús, a la verdad el Hijo del Hombre va, según está escrito de él, mas ay de aquel hombre por quien el Hijo del Hombre es entregado. Bueno le fuera a ese hombre no haber nacido. Otra oportunidad, ya te dije una. El que mete el pan a mi plato es el que me va a entregar. Judas no reacciona. Ay de aquel que me vaya a entregar. Y no es un ay de aquel de pobrecito le va a ir muy mal, sino es un ay de aquel de tristeza, un ay de aquel que le puede a Jesús que Judas vaya a hacer eso. Judas estuvo en su grupo íntimo, en su grupo de los 12. Imagínense todo lo que vivieron juntos. No crean que Judas, desde el momento que Jesús lo toma como discípulo, en ese momento Judas ya planeaba entregarlo. Esto ocurre después. Pero hubo obviamente durante todo el transcurso de la vida de Jesús, esos 3 años que Jesús estuvo con los discípulos, hubo risas, hubo llanto, hubo bromas entre ellos, hubo convivencia. ¿Ustedes no les dolería que su mejor amigo, uno de sus mejores amigos, lo fuera a entregar? Le estás dando la oportunidad y aún así no reacciona. En este papel está Jesús. En este momento Jesús se duele, le lastima que Judas no entienda, que Judas no abra los ojos y ay de aquel, pobrecito de ti. Deja tú el castigo, pobre de ti. Y Judas no la pesca. Y Judas no se da cuenta. Entonces, respondiendo Judas, vean cómo a veces es el pecado. Y esto nos habla a nosotros. Respondiendo Judas, el que la entregaba, dijo, ¿soy yo, maestro? Y es que a veces nos descaramos mucho. Ya llega un momento en que nos vale. Ya llega un momento en que no tenemos el más mínimo remordimiento y todavía nos hacemos locos. Me recuerda este momento de Judas cuando Dios está hablando con el pueblo de Israel y que el pueblo de Israel le dice, pero es que ¿en qué te hemos robado? Pero es que ¿qué hicimos mal? Pero es que nosotros, ¿qué estamos haciendo? ¿Qué pecado hicimos? Y Dios le dice al pueblo de Israel, pues es que ustedes me están robando en diezmos y ofrendas. Es que ustedes están haciendo todo lo que les dije que no hicieran. Es que ustedes se van tras los ídolos. Y todavía descaradamente preguntas, ¿es que en qué te estoy fallando? ¿Es que qué
¿Qué queja puedes tener tú de mí? Y Judas está haciendo esto. ¿Soy yo, maestro? Le dijo. Y Jesús todavía dice, tú lo has dicho. No ha dicho, sí, tú eres Judas, tú eres, te la bañas, ¿qué bañado eres, Judas? O no, Judas, ¿por qué? Simplemente dice, tú lo has dicho. De manera que los discípulos se quedan, a ver qué pasó aquí. Los discípulos no la pescaron, los discípulos se les fue de noche. Probablemente tú lo has dicho, lo dijo Jesús de una manera muy bajita. Probablemente fue así pues tú lo has dicho. Y Judas, no sé si en ese momento le habrá caído el 20. En otro pasaje dice que en ese momento es cuando el diablo entra en Judas y Judas va para entregar a Jesús. Fíjense, hasta ese momento, todo el momento que estuvo antes, Judas todavía tenía la oportunidad de no hacer las cosas. Dios se presenta, Jesús viene a nuestras vidas y nos señala nuestros errores, nos señala nuestros pecados, no con la intención de exhibirte, sino con la intención de corrígelo. Me puede que estés pecando, yo tengo algo mejor para ti, yo tengo bendición para ti. ¿Por qué sigues pecando? ¿Por qué sigues estancado ahí? Y mientras comían, en otras versiones en este momento Jesús le dice a Judas, en otro evangelio, ustedes tienen este mismo relato en los 4 evangelios, así que lo pueden ver en sus casas tranquilamente y se van a enterar de algunos detallitos extras en los demás evangelios. Y en uno de estos evangelios Jesús le dice, lo que has de hacer, hazlo ya, date prisa. Y es cuando Judas sale. De manera que Judas no alcanza a tomar la cena con el Señor. Está ahí en la Pascua, está ahí mientras comían el becerro, la oveja, la cabra. En ese momento ahí está Judas, pero el momento en que llega el pan, porque esto que es la Santa Cena lo comían hasta el final de la cena, es cuando Jesús habla con Judas y Judas se va. Esto también nos habla a nosotros, hermanos, que nosotros podemos estar aquí en la iglesia, ser participantes de absolutamente todo y conocerlo todo al derecho y al revés, pero la bendición no la estamos teniendo. Pero la bendición no se está quedando con nosotros. ¿Por qué? Porque no reaccionamos y no corregimos el camino que estamos llevando. Si nosotros queremos corregir el camino que estamos llevando, es el tiempo, porque entonces ahí tenemos acceso a la comunión. Ahí tenemos acceso a la Santa Cena, al sacrificio de Jesús. Si Judas se hubiera detenido y hubiera dicho, ¿sabes qué? Es que si yo, ¿qué estoy haciendo? O sea, ¿cómo voy a entregar a mi amigo? ¿Cómo voy a entregar al Hijo de Dios? ¿Qué me pasa? O sea, hasta la idea es tonta, ¿cómo se me pudo haber pasado por la cabeza? El sacrificio de Dios, de Jesús, hubiera sido suficiente para alcanzar también a Judas. Y saben una cosa, aún y aunque Judas entrega a Jesús, porque el sacrificio de Jesús se tenía que hacer sí o sí, después de esto Judas pudo haber sido perdonado. Y el sacrificio de Jesús aún pudo haber alcanzado a Judas. Pero Judas no quiere. Pero Judas después siente mucha culpa, porque eso es lo que el pecado hace. Primero le das placer y le das todo lo que quieres, gusto al cuerpo, dale, no te canses, pero al final viene la culpa, al final viene la factura. Y cuando viene eso, no todos lo soportan, no todos lo llevan igual. Y en el caso de Judas esto termina en un suicidio. Pero saben, el sacrificio de Jesús es tan poderoso que si nos salvó a nosotros, también pudo haber salvado a Judas. Tomando la copa, y mientras comían, tomó Jesús el pan y bendijo y lo partió y dio a sus discípulos y dijo, tomad, comed, esto es mi cuerpo.
Y tomando la copa y habiendo dado gracias, les dio diciendo: bebed de ella todos, porque esto es mi sangre del nuevo pacto, que por muchos es derramada para remisión de los pecados. Y os digo que desde ahora no beberé más de este fruto de la vid hasta aquel día en que lo beba nuevo con vosotros en el reino de mi Padre. Les está diciendo, aquella Pascua que ustedes celebraban en Egipto ya caducó. Ese viejo pacto ya caducó. Yo soy el nuevo pacto. Este es mi cuerpo, esta es mi sangre, que es derramada para remisión de pecados. Y esa remisión de pecados es para todo aquel que se acerca a Jesús, para todos. Todos tenemos acceso a eso. Esa es nuestra Pascua. Así como el pueblo de Israel sale corriendo de Egipto porque Dios lo está salvando, nosotros salimos corriendo del pecado porque Jesús nos está salvando de ahí. Pero ¿qué pasa con Judas? ¿Dónde están los Judas? Hermano, si usted se hace, voy a hacer el llamado. Los que tienen tiempo en la iglesia ya saben, han visto muchos llamados, han escuchado muchos llamados a arrepentimiento, a arreglarse con Dios. Ustedes saben, pero yo le invito, hermano, no lo deje pasar. Porque muchos podemos decir que Judas fue el peor pecador por entregar a Jesús, pero sabe, Judas y yo estamos en el mismo rango. Judas y usted están en el mismo rango. La diferencia va a ser si usted va a tomar la decisión de tomar el sacrificio de Jesús o se va a ir a hacer lo que tiene que hacer. Hemos tomado muchas veces la Santa Cena. A veces algunos la tomarán como juego, como es algo que está pasando y pues yo quiero participar nada más porque sí. Otros la toman en serio y qué bueno, pero es el momento de que ustedes recapaciten, porque la Cena del Señor nos da libertad. La Cena del Señor nos restaura. La Cena del Señor nos acerca al Padre nuevamente. Y si usted no la quiere tomar, está bien, no hay ningún problema. No está obligado a hacerlo. Pero yo le digo, hermano, que en esa cena hay salvación. Yo le digo, hermano, que en esa cena, en ese sacrificio, hay perdón de pecados. Reaccionemos en este momento en que Dios nos está confrontando y nos está diciendo, necesito que corrijas esta área de tu vida antes de que vayas a perderte. Me dolería mucho que te perdieras. Eres mi amigo. Eres creación mía. Espero que hagas lo bueno. Elige lo bueno para que te vaya bien y no elijas lo malo. Yo le invito, hermano, a que usted recapacite y tome la decisión correcta. Vamos a hacer una oración y después estaremos teniendo la comunión. Señor, te damos las gracias porque tú eres bueno y porque para siempre es tu misericordia. Te pedimos, Señor, que en esta noche tú perdones nuestros pecados, que en esta noche tú perdones, Señor, nuestra maldad, nuestra iniquidad. Perdónanos, Señor, porque con nuestro pecado, con nuestra maldad, nosotros te traicionamos y hacemos menos tu sacrificio, Señor. Ese sacrificio que costó, Señor, tu vida para salvación de muchos. Te agradecemos por ese gran amor. Te agradecemos, Señor,
por ese regalo tan grande que es la salvación. Y entregamos nuestras vidas a ti, Padre. No tenemos nada más que darte, Señor, tú lo tienes todo. Pero te entregamos nuestras vidas. Tómalas, Padre, y úsalas de la manera que tú desees hacerlo. Límpianos de todo pecado, límpianos de toda maldad. Y permítanos estar limpios delante de ti. Permítanos estar preparados delante de tu presencia. Todo esto te lo pedimos en el nombre de Cristo Jesús. Amén.